Hola a todos, bienvenidos a Entre Cuencos, vuestro canal de recetas rápidas y sencillas. Tengo un montón de frambuesas en el huerto. Voy a recogerlas y vamos a cocinar algo. Mirad qué maravilla de frambuesas. Esto hay que aprovecharlo y seguro que hacemos una receta deliciosa. No te preocupes si la cocina no es lo tuyo, porque todas mis recetas son recetas muy sencillas que cualquiera de nosotros puede hacer. Id cogiendo papel y boli que vamos a por los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta son masa quebrada, también podéis utilizar, si no tenéis, masa de hojaldre o incluso podéis hacer una base de galletas. He cogido 250 gramos de frambuesas. Necesitaremos 200 mililitros de nata para montar. Es importante que tenga al menos 35% de materia grasa y 250 gramos de chocolate blanco. Es importante que el chocolate sea de buena calidad, puesto que cuanto mejor sea el chocolate, más sabrosa será nuestra receta. Abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar todos los ingredientes que he utilizado para mi receta. También os voy a dejar el link a mi tienda afiliada de Amazon por si queréis comprar algún molde. Quedaros hasta el final del vídeo que os voy a enseñar cómo queda esta tarta por dentro. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner la nata en una cazuela y la vamos a calentar. Cuando esta nata ya esté muy caliente pero sin llegar a hervir, vamos a añadir el chocolate que hemos troceado. Cuanto más lo troceemos, más fácil será que se derrita. E iremos dándole vueltas. Y cuando lo tengamos totalmente derretido, lo vamos a echar en un recipiente y lo vamos a dejar enfriar totalmente. Lo taparemos con un poco de papel film. Ahora os enseño cómo lo tapo yo para que no salga costra. El papel film tiene que tocar justo la masa y esto lo vamos a meter al frigo hasta que se nos quede muy frío. El molde que voy a utilizar para esta receta mide 20 centímetros de diámetro por 3 de altura. No hace falta que utilicéis este. Si tú tienes otro recipiente que quepa en la freidora de aire y que sea apto para horno, lo puedes utilizar. Si no tienes, en la descripción del vídeo puedes entrar a mi tienda y buscar el molde que necesites. Si tienes alguna duda, no dudes en dejármelo en comentarios y yo te ayudaré todo lo que pueda. Lo primero que vamos a hacer va a ser estirar la masa y la vamos a dejar a temperar unos pocos minutos para que no esté muy dura y nos cueste menos ponerla en el molde. Esta receta yo la voy a hacer en freidora de aire, pero la podéis hacer perfectamente en un horno convencional. Solamente tenéis que mirar las instrucciones de la masa que habéis comprado para ver cuánto tiempo necesita en vuestro horno. Y ahora vamos a colocar la masa en el molde y le vamos a dar con los dedos de esta manera.
Y a continuación recortaremos todo lo que nos sobra alrededor. Pinchamos la masa con un tenedor y vamos a utilizar el papel que venía con la masa y la vamos a recortar de forma que tape el fondo. Y echaremos encima unas alubias para que haga un poquito de peso. Ya he puesto a precalentar mi freidora de aire y esto lo vamos a meter en la freidora de aire 15 minutos a 180 grados Celsius o bien 356 grados Fahrenheit. Cuando ese tiempo ha pasado, la vamos a sacar y vamos a vaciarla. Yo la he hecho en un trapo y espero a que se enfríe para poder volver a guardar estas alubias para otra vez. Y ahora lo vamos a meter otros 10 minutos, 180 grados Celsius o bien 356 grados Fahrenheit. Y así es como sale nuestra masa cuando ha terminado y la vamos a dejar enfriar totalmente. Y cuando está fría, vamos a cubrir toda la base con las frambuesas que previamente hemos lavado y secado. Y a continuación echaremos el chocolate con la nata que teníamos en el frigo. Lo iremos echando poco a poco para que el chocolate y la nata vayan calando un poquito entre las frambuesas, entre los huecos que hay. Echamos un poco y esperamos a que vaya cayendo. Y así hasta que cubramos todo con el chocolate y la nata. Y mientras lo vamos tapando, aprovecho para deciros que si no lo habéis hecho todavía, os suscribáis a mi canal y activéis las notificaciones para estar al tanto de todas las recetas que voy subiendo. No olvidéis darle al like si os ha gustado y compartir con todas vuestras amistades para que este vídeo lo pueda llegar a ver más gente. Y ahora iremos colocando el resto de las frambuesas por encima. Por los bordes he colocado frambuesas para que el chocolate no caiga, porque necesita meterse en la nevera para que coja consistencia. Entonces iremos sujetando el chocolate poniendo frambuesas por los lados. Y como todavía me sobran unas pocas frambuesas, las pongo por encima también. Fijaros cómo he sujetado el chocolate. Cuando ya tengáis todo esto hecho, tenéis que meter esta tarta en la nevera. Necesita estar muy fría para cuajar bien. Al menos necesita 5 horas, pero yo la he tenido toda la noche. Quedaros ahí que vamos a ver el corte. Mirad qué buena pinta tiene. Mirad estas frambuesas amarillas, las voy a utilizar para decorar. Son muy graciosas, la verdad es que están muy dulces. Son diferentes. Y esto es todo por hoy, espero que os haya gustado mucho mi receta. No olvidéis darle al like si os ha gustado y compartir con vuestras amistades para que este vídeo llegue a más gente. También os animo a que me sigáis en Facebook. Aquí arriba os dejo el link. Aquí os dejo los ingredientes por si no los habéis apuntado y acordaros que en la descripción del vídeo también os los voy a dejar. Nos vemos en la próxima receta.